En adelante, hermanos, vamos a leer unos versículos de este capítulo 8 del Hechos, capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Ahí vamos a tener nuestra Biblia abierta, no la cierre, porque de ahí vamos a estar pasando un sermón narrativo. Amén. De una manera vamos a ir narrando este suceso y compartiendo la palabra del Señor. Amén. Ya cantamos, ya alabamos, ya glorificamos a Dios, ya trajimos nuestras ofrendas, amén, nuestros diezmos para honrar a Dios y ser obedientes a su palabra. Amén. ¿Qué le parece si ahora nos disponemos a comer, alimentarnos de la palabra de Dios? Cuando usted lo tenga, diga amén. Hechos capítulo 8 dice así la palabra de Dios. Voy a leer los primeros versículos, pero no cierre su Biblia, manténgala ahí abierta. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Pero los que fueron esparcidos fueron por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Entonces Felipe descendió, dice aquí la palabra de Dios, a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Amén. Voy a invitar para que lo lea conmigo otra vez estos versículos, para que se nos quede un poquito grabado en nuestra mente. Repita conmigo, pero los que fueron esparcidos, léalo fuerte, pero los que fueron esparcidos iban, dígalo fuerte, más fuerte, léalo conmigo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Hasta ahí, hermano, vamos a dejar nuestra Biblia abierta. Yo quiero que miren en esta hora lo que dice la palabra del Señor en esta parte de la Escritura. Mire, hoy vamos a hablar acerca de lo que estaba pasando con Felipe. La Biblia habla, hermanos, de uno de los siervos de Dios llamado Felipe, un hombre que fue usado grandemente por el Espíritu Santo. Felipe fue un hombre, hermano, que pudo experimentar, hermano, en sus labios el poder de Dios. Amén. Pudo mirar en sus manos el poder de Dios. Yo le quiero preguntar a usted, hermano, si algún día a usted le gustaría experimentar, hermano, en su boca el poder de Dios y en sus manos el poder de Dios, en su vida el poder de Dios. Porque la Biblia dice, hermano, y narra, hermano, que una vez que fueron enviados los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, cada uno, hermano, en diferentes ciudades iba predicando a Cristo. Amén. Amén. No iba predicando la iglesia apostólica, no iba predicando la asamblea apostólica, no iba predicando la iglesia pentecostal, no iba predicando la iglesia asamblea de Dios. La Biblia dice que ellos iban y predicaban. Dígalo fuerte, ¿a quién predicaban? Cristo. A Cristo. Si hay algo que nosotros tenemos que dejarle saber a la gente, hermano, no es nuestra iglesia, porque la iglesia no lo salva. Pero si usted va y le lleva a la gente el mensaje de Cristo, entonces el mensaje de Cristo lo puede salvar. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de Cristo sí lo puede salvar. Por eso, hermano, es importante que nosotros llevemos atentamente, hermano, continuamente el mensaje de Cristo. Llevar las buenas nuevas de salvación, hermano, decirle a la gente que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados y que todo aquel que le entrega su vida a Cristo, ese será salvo. Amén. Felipe, hermano, fue un hombre que predicó arduamente el evangelio. Fue uno de los hombres que se esforzaron para que el evangelio llegara hasta donde él pudiera llegar. Él se empeñó a que se predicara el evangelio y no le importaba haberse metido en los terrenos del enemigo. Samaria, hermano, era un terreno enemigo de los hebreos. Samaria era gente muy idólatra, era gente que no aceptaba otra doctrina, era gente que no aceptaba otra religión, no aceptaba muchas cosas, mucho menos
que alguien fuera y predicara de Cristo. Fíjense que no todas las religiones tienen conflicto para cuando enseñan cada quien su evangelio. El Buda no tiene problemas, ¿verdad? Mahoma no tiene problemas, ¿verdad? Muchos no tienen problemas, pero cuando empiezan a hablarle de Cristo, empiezan los problemas. Porque si hay algo que al diablo no le gusta, es que se predique el verdadero evangelio. Y ese verdadero evangelio es el evangelio de Cristo. Felipe dice la Biblia que entró, hermano, con el poder del Espíritu Santo a esa ciudad. Entró a la ciudad de Samaria, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, con la cobertura de Dios, hermano. Y dice la Biblia que entonces Felipe, hermano, descendió, bajó a esa ciudad de Samaria. Y ahí en Samaria, él, hermano, les empezó a predicar a Cristo. Y la gente, dice la Biblia, que unida, juntas, hermano, en montón, como ustedes quieran poner, en una grande multitud, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y la gente, hermano, nada más escuchaba. Dice que ellos estaban oyendo y viendo las señales que él hacía. Hay algo que tiene que tener todo el tiempo el verdadero siervo de Dios. Es, hermano, señales. Amén. Tiene que dar señales de que es siervo de Dios. Aleluya. Amén. Y aquí Felipe, hermano, dice la palabra del Señor que hablaba con palabras de poder, de unción por el Espíritu Santo. Y eso hacía que la gente se quedara atenta a lo que hablaba Felipe acerca de Cristo. Lo que decía Felipe acerca de Cristo. Y de esa manera, hermano, la gente empezó a conocer el evangelio de Cristo, empezó a conocer a Jesús de Nazaret, empezó a conocer las buenas nuevas de salvación. Y la gente dice que estaba atenta, oyendo y viendo los milagros que Felipe hacía. Hermano, y en ese fue el caso de Felipe. Pero al tiempo presente, todavía Dios hace señales, todavía Dios hace milagros, todavía Dios usa a sus siervos, hermano, para la honra y la gloria de Dios. El Señor dijo en su palabra una promesa para todo aquel que cree en Jesucristo. Dijo en su palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si hubieran comido cosa mortífera, no les hará daño. En sus manos agarrarán serpientes y no se morirán. Hermano, en la palabra del Señor nos deja ver el respaldo que nos da a cada uno de los que creemos en Él. Amén. ¿Cuántos creemos en Cristo, hermano? Amén. Dios nos respalda de una manera especial. Cuando tú vas a orar por un enfermo, hermano, el que lo sanó no fuiste tú, el que lo sanó fue Dios, hermano, pero solamente usó tus manos, usó tu boca, usó tus pies para que como siervo de Cristo vayas. Ahora, así como estamos hablando de hombres y mujeres, los evangelistas, los misioneros, hermano, que han salido a otras tierras donde no conocen a Cristo. Para nosotros que se nos hable de Cristo no nos suena muy extraño. Para nosotros que se nos hable de Dios, ¿verdad?, de Jesucristo, no se nos hace algo raro. ¿Por qué? Porque estamos en una nación que cree, ¿verdad?, en Jesucristo, que cree en Dios. Pero hay naciones, hay etnias, hay tierras, hermano, hermana, donde no conocen el evangelio de Cristo. Y es necesario que se levanten nuevos Felipes. Es necesario que se levanten otros Felipes y decidan ir en el nombre de Jesucristo a predicar el evangelio a esos lugares donde no saben de Jesucristo. Todavía hasta estas fechas hay etnias, ¿verdad?, hay tribus, hay lugares donde no se predica a Cristo porque no ha llegado el evangelio hasta esos lugares. Pero la Biblia dice que antes de que Cristo venga, no quedará piedra sobre piedra que oiga el evangelio de Cristo. Corazones duros como esas piedras, pero ellos van a oír, hermano, el mensaje de Cristo. El versículo 6 del capítulo 8 de Hechos dice que la gente estaba unánime y escuchaba atentamente las palabras que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Pero de muchos que tenían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuánto la gloria a Dios por eso, hermano?
Porque había, hermano, liberación y sanidad. Aleluya. Hermano, si hay algo que debe de haber en nuestros cultos, hermano, pentecostales, es liberación y sanidad, hermano. Por eso, hermano, que se hace el llamado al altar, hermano, para cuando alguien está enfermo, porque hasta el día de hoy Dios hace señales y milagros. Y si alguien, hermano, por alguna razón se enchamucó, se le metió el diablo, se le metió el mal espíritu, hermano, dice la Biblia, poniendo las manos sobre ellos, hermano, y los espíritus tienen que salir. Todos dicen amén. Amén. Los espíritus tienen que salir porque el enemigo, hermano, no duerme. Y en cualquier momento, hermano, entra, ¿verdad? Un demonio en una persona que, ¿verdad? No tiene una vida bien con Dios, y entonces Dios lo quiere hacer libre. Hermano, cada vez que nos reunimos, tiene que haber esto. Cada vez que nos reunimos en la iglesia, tiene que haber señales de parte de Dios. Hermano, tiene que haber milagros de parte de Dios, porque de este lugar muchos saldrán dando voces de alegría, de gozo, de contentamiento, de que el Señor los ha hecho libres. ¿A cuántos de ustedes el Señor los ha hecho libres? Diga gloria a Dios. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha hecho un milagro? Diga gloria a Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha bendecido? Amén. Y hermano, Dios nos ha dado tantas cosas, hermano. Pero aquí, hermano, miramos cosas, ¿verdad?, que eran increíbles, hermano, que hacían o que pasaban cuando Felipe llegaba a predicar el evangelio. Felipe, hermano, no le importó, hermano, que había hombres conocedores de la ley. Había hombres, hermano, que estaban mirando las cosas que hacía Felipe, hermano, pero para eso había ido Felipe a ese lugar, para predicarles de Cristo y dejarles saber que tenemos a un Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tenemos a un Cristo vivo, servimos a un Cristo vivo, hermano. Tú y yo no servimos a un Dios que está clavado en una cruz. Nosotros servimos a un Dios que es espíritu, y que los que adoran en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Denle palmas a Cristo, hermano. Denle palmas a Dios. Me emociona, hermano, mirar, hermano, que esto, hermano, no nada más es historia, no es historia, no es un suceso que sucedió. Esto es algo, hermano, que hasta el día de hoy la iglesia apostólica está viviendo. Esto es algo que hasta el día de hoy la iglesia apostólica, hermano, está viviendo, hermano, porque estamos fundados en la roca que es Cristo, porque estamos fundados en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Hermano, estos endemoniados salían dando voces, hermano, y muchos paralíticos, hermano, y cojos eran sanados en ese momento, hermano. Qué emoción, qué alegría mirar, hermano, que un hombre pueda entrar, hermano, al templo, hermano, con una enfermedad, un problema, y el poder de Dios lo libere, el poder de Dios lo sane, el poder de Dios lo levante. Puede entrar un hombre con un peso de culpabilidad y el poder de Dios lo perdona, porque Dios es el único que puede perdonar los pecados, y que ese hombre salga de este lugar con su conciencia y su mente tranquila de que Dios le ha perdonado. Amén. Que solamente Dios puede perdonar, hermano, puede sanar, hermano, y para eso, hermano, Dios usa a hombres como a mujeres. Dios usa a hombres valientes, hermano, y en ocasiones ha usado a mujeres también, hermano, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Dios no hace excepción de personas. Dios, hermano, al que quiere, hace. Dice la palabra del Señor que Él ha de tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Así dice el Señor. Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero déjeme decirle, hermano, que ahí no termina todo. La gente estaba maravillada, sorprendida, lo que estaba viviendo, lo que estaban aconteciendo, lo que estaba pasando. Pero la Biblia dice que en ese lugar había un hombre llamado Simón. Este hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. Me gusta, hermano, que desde ya la Biblia lo registra que antes ejercía la magia. Simón el mago dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a mucha gente de la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante.
haciéndose pasar por alguien importante. Pero ¿sabe qué? A Samaria llegó alguien que sí era más importante. Él no se hacía pasar como alguien importante. Llegó a Samaria el que realmente era importante. Hermano, llegó el Evangelio de Cristo y llegó un hombre llamado Felipe para predicarles al que verdaderamente era importante en su vida. Aleluya. Para usted, ¿qué es importante en su vida, hermano? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Su caballo? ¿Su camioneta? ¿Su casa? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Qué es lo más importante en su vida? Usted tiene que tener sobre todas las cosas a Dios como lo más importante, porque de Él depende todo. Amén. De Él depende la bendición y de Él depende aún la maldición. Dice el Señor: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, dijo el Señor. Así que dice la palabra del Señor que ese hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y que se hacía pasar, hermano, por alguien importante a través de la magia, engañando a mucha gente, hermano. ¿Cuánta gente no le gusta consultar los brujos? ¿Cuánta gente no les gusta consultar los magos allá afuera? A los hechiceros, a los curanderos, a los que practican la magia blanca, a los que consultan a la muerte. Hermano, ¿cuánta gente, hermano, no está allá afuera consultando eso? Hermano, y en lugar de ser libres, lo que se están acarreando ellos mismos son más demonios y más problemas delante del Señor. Porque hay hombres, hermano, que se hacen creer importantes. Hay lugares, hermano, países donde los presidentes, antes de que les den el cargo, van a que, ¿verdad?, con los más importantes chamanes, ¿verdad? Hay países donde consideran ellos importante que el chamán, ¿verdad?, haga un trabajo para el presidente o si fuera presidenta, y allá están aquellos hombres que ignoran la palabra de Dios, dejándose da que el chamán, ¿verdad?, le llene de humo por todos lados, y da y con una rama de cilantro por acá y otra de perejil por acá, hermano, y el chamán anda haciendo su trabajito ahí, hermano, de alguna manera. Pero lo que está haciendo es meterle más problemas espirituales a un hombre que quizás llegaba con buenas intenciones a querer gobernar. Hermano, así era Simón, ese era el trabajo de Simón. Lo consideraban importante. Para cualquier cosa hablen al mago, para cualquier cosa hablen. Desde un principio, hermano, dice la palabra de Dios que el faraón también tenía sus magos. ¿Se acuerda que lo ha leído? Donde dice la palabra del Señor que cuando Moisés y Aarón se presentaron con el faraón, hermano, para demostrar que Dios los había enviado, hermano, ellos echaron al pie ¿cómo se dice? Una vara, echaron una vara al suelo, hermano, echaron una vara al suelo y la vara se convirtió en serpiente, y el faraón dijo: esa ya no la sabemos aquí en Egipto, y mandó traer los magos, y los magos tiraron 2 varas ahí al suelo, y las varas también se convirtieron, hermano, en serpiente, hermano. Y después, hermano, dice la palabra de Dios que después, ¿verdad?, Moisés fue y tocó el río con una vara para que se convirtiera en sangre, y dijo el faraón: esa ya no la sabemos, yo tengo unos brujos que son famosos, tengo unos magos aquí que son famosos, esa ya se la saben. Y mandó traer a los magos, a los brujos, y los puso a la orilla del río, y los brujos hicieron lo mismo. Se creían importantes. Los magos se creían importantes. Los reyes de aquellos entonces, algunos consultaban los adivinos, los astrólogos, ¿verdad? Algunos de ustedes consultaron a Walter Mercado. ¿Cuántos consultaron a Walter Mercado? Porque era importante saber el horóscopo, ¿verdad? ¿Qué color me voy a usar el día de hoy? ¿Cuál es el número de mi suerte? ¿Verdad? Y usted, ¿verdad?, le creía a ese número de la suerte que decía en aquel entonces aquel hombre, ¿verdad?, muy famoso, que lo amaba con mucho amor del diablo. Porque el diablo así se muestra, como un ángel de luz,
¿verdad? Haciéndole creer y hasta la tele lo tenía como un hombre importante. Le regalaba media hora, 15 minutos, o le daba un espacio de media hora, 15 minutos para que dijera, ¿verdad? Cuánta cosa, y la gente creía a lo que decía el brujo, el hechicero, ¿verdad? Aquel hombre que usted, ¿verdad? Acabo de mencionar. Aquel hombre conocido como Walter Mercado, que era importante. Bueno, era así algo Simón el mago era algo así, y podríamos hablar mucho más, pero déjeme decirle que dice la Biblia en el versículo 10, y va conmigo a Hechos capítulo 10, capítulo 8, versículo 10, Hechos 8, 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Porque los tenía engañados creyendo que tenía poderes de Dios. Pero realmente no tenía poderes de Dios, tenía poderes del diablo. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Hermano, pero qué bueno que llegó Felipe. Qué bueno que llegó Felipe. ¿Cuántos de ustedes tuvieron en su vida un Felipe que le habló de Cristo? ¿Más de Cristo, hermanos? ¿Cuántos de ustedes llegó un Felipe a su vida? No me refiero a un Felipe, un hombre llamado Felipe por nombre, pero un hombre que hacía lo que Felipe hacía, que le trajo el evangelio de Cristo, que le llevó el evangelio de Cristo hasta donde usted estaba. Yo no sé si usted estaba en la cárcel, estaba en el hospital, estaba en la casa, estaba trabajando, pero en un momento dado Dios envió a Felipe a su vida. ¿Cuánto la gloria a Dios por eso, hermano? El asunto parecía ser como que era, hermano, el asunto parecía ser como que era para sanar paralíticos, cojos, endemoniados, fueran liberados. No, el asunto Dios lo tenía con Simón el mago. Y para eso llegó Felipe esa ocasión allí, hermano. Porque dice la Biblia en el versículo 12, hermano, pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, no, ¿verdad que no? Cuando oyeron que Felipe anunciaba el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Porque cuando llegó Felipe, hermano, vino, hermano, a predicar el arrepentimiento de pecados. Y llegó a predicarles que el que creyere y fuere bautizado sería salvo, mas el que no creyere, dice la Biblia, sería condenado. Pero déjeme decirle que dice el versículo 13, escuche bien o léalo conmigo, pero también creyó Simón mismo. También creyó el mago. También se entregó a Cristo el mago. También se arrepintió el mago. También, hermano, hizo un voto delante del Señor Simón el mago, y habiéndose bautizado en el nombre de Jesucristo, hermano, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Cómo que no le da gusto que un brujo se convierta a Cristo? ¿No le da gusto que un brujo se convierta a Cristo? ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Amén. Mire, qué evangelio tan fuerte y tan poderoso tenemos, el evangelio de Cristo, que aún los brujos que se creen importantes terminan entregándole su vida a Cristo. Y no nada más entregándole su vida, hermano, aún fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y estaba, dice aquí, fue bautizado y estaba siempre con Felipe. Ese hombre quería conocer, hermano, no nada más lo que era Felipe. ¿Quién era Felipe? Este hombre quería conocer qué trae este Felipe. Ahora ya, hermano, ya andaba con Felipe. El que antes era el enemigo acérrimo de Felipe, porque él practicaba la magia, ahora era un compañero con Felipe. Y donde iba Felipe, allí en Samaria, aparecía Simón el mago dando testimonio de que también él era cristiano. ¿Vale, Cristo, hermanos? Dando testimonio de que también él era apostólico de la fe en Cristo Jesús. Sí, eso era Felipe. Eso era también Simón el mago. Un hombre
que creyó en el evangelio de los apóstoles y profetas. Por eso era apostólico, ¿verdad? Conoció la doctrina apostólica, que la doctrina apostólica es la doctrina de Cristo dada a los apóstoles para que lo anunciaran a todo el mundo. Eso es la doctrina apostólica, no es la doctrina de un hombre, es la doctrina de Cristo encomendada, puesta en una persona para que vayas y enseñes lo que has oído y aprendido de mí. Enseña a otros, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco, te mando a que lo que has oído y aprendido de mí, esto también encargo que lo hagas con hombres fieles para que ellos también anuncien el evangelio. Amén. Se convirtió el brujo. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Se convirtió y se bautizó y andaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que hacían. Y él, este hombre llamado Simón, estaba siempre atónito. Atónito. ¿Usted conoce lo que es la palabra atónito? O lo que significa una persona que nunca puede imaginarse cómo sucedió eso. Eso viene de atónito. Que usted dice, ¿pero cómo? Si estaba ciego y ahora ve. ¿Pero cómo? Si estaba cojo y ahora ya camina. Pero ¿cómo? Si tenía la espalda, ¿verdad? La columna vertebral, ¿verdad? Y ahora ya está bien. Pero ¿cómo? Si tenía problemas con la asiática y ahora ya no le duele nada. Pero ¿cómo? Si tenía un problema que decían los doctores que era un problema de muerte y ahora resulta que ya está bien. ¿Cómo? Si tenía diabetes y decían que de eso se iba a morir y ahora resulta que ya no tiene nada. Aleluya. Eso viene, hermano, a asombrar a muchos hombres, pero los que conocemos a Cristo, hermano, no nos asombra, porque sabemos, hermano, que Dios es poderoso, que Dios está con nosotros, hermano, y que en cualquier momento la mano de Dios se puede presentar para sanar, para liberar, para curar, para perdonar, para hacer algo grande en la vida del hombre. Ese hombre Simón el mago, hermano, estaba atónito, sorprendido, mirando lo que sucedía cuando Felipe ponía las manos sobre las personas, cuando Felipe oraba, hermano, cuando Felipe hablaba, algo sucedía. Amén. Algo sucedía y la gente estaba maravillada, hermano. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice la Biblia, que oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Mire, Samaria había recibido la palabra de Dios. Aleluya. Ese lugar no quería nada escuchar de Dios. No quería nada escuchar de Cristo. No una casa, no una familia, una ciudad. No quería escuchar el evangelio de Cristo, pero con las señales que Dios estaba haciendo y los milagros que Dios estaba haciendo a través de un siervo que fue enviado a Samaria llamado Felipe, los apóstoles, los demás apóstoles se enteraron en Jerusalén. Llegó la fama, hermano, llegó el anuncio, llegó la noticia en Jerusalén. Algo está pasando porque por persona que ora Felipe, algo tiene que suceder. Amén. Qué bonito, hermano, que hasta el día de hoy, hermano, Dios nos respalda. Aleluya. Dios respalda a sus siervos y a sus siervas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y se oye la noticia, hermano, se oye la noticia que algo está sucediendo en Samaria, algo está sucediendo en Germiston, hermano, algo está aconteciendo en Germiston, algo está aconteciendo en cualquier pueblo, en cualquier ciudad donde se predica el evangelio de Cristo, donde muchas veces los doctores se quedan también sorprendidos y dicen, pero ¿cómo es posible si el diagnóstico dice esto? Los abogados se quedan sorprendidos, ¿verdad? Los jueces se quedan sorprendidos cuando tienen que dictaminar algo, hermano, porque la mano de Dios es poderosa y hace cambiar la mente, el corazón y la vida de las personas. Amén. Los apóstoles, hermano, escucharon lo que había sucedido cuando ellos estaban en Jerusalén, y dice la Biblia que oyeron que en Samaria estaba pasando algo grande y que habían recibido la palabra de Dios, y entonces enviaron ayuda a Felipe, enviaron a Pedro y a Juan.
Amén. Enviaron a Pedro y a Juan para que les ayudara en Samaria, los cuales habiendo venido, dice que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Mire, Dios estaba usando a Felipe con el don de hacer milagros. Amén. Escuche bien, Dios estaba usando a Felipe con el don de hacer milagros, señales y milagros. Pero había otros dos hombres usados por Dios, Pedro y Juan. También tenían una unción especial de parte de Dios, y es que dice la Biblia que ellos oraban por las personas y las personas recibían el Espíritu Santo. Amén. Hermano, enviaron a Pedro y a Juan, hermano, ¿para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo, los cuales habiendo venido, dice, oraron por ellos para que la gente recibiera el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos del Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero algo faltaba la cereza del pastel, faltaba el moño para el regalo, faltaba, hermano, el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si hay algo que debemos de buscar, hermano, es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Hermano, usted tiene que buscar no nada más el bautismo en agua, ¿verdad? También busque el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo lo bautice, hermano. Y cuando una persona es bautizada con el don del Espíritu Santo, dice la Biblia que hay una señal, una evidencia, hermano, cuando la persona ha sido bautizada con el poder del Espíritu Santo, hermano, es que puede hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le da a cada uno que hable. Por eso, hermano, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de aquí. ¿Se acuerdan cuando estaban en la fiesta del Pentecostés? Les dijo, no se vayan de aquí, no se muevan, hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bonito, hermano, saber que tenemos hombres, hermano, que le han entregado su vida al Señor y que siguen predicando la doctrina de Cristo hasta el día de hoy, y que Dios sigue haciendo señales y milagros, y hasta el día de hoy el Señor sigue bautizando con el poder de su Espíritu Santo. Versículo 17 dice que les imponían las manos sobre aquellos hombres y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo, hermano? ¿Cuántos quieren tener el Espíritu Santo? Dígame. Amén. Quizás usted ni sabe, ¿verdad?, lo que es el Espíritu Santo todavía. Quizás no. Porque había hombres, hermano, que no sabían que había Espíritu Santo, dice la Biblia. Había unos hombres que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que Dios es espíritu, hermano, y el Espíritu de Dios desciende sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu ser, hermano, y te llena de la unción del Espíritu Santo. Y esa es una fuerza, hermano, que Dios pone en tu vida. Es un dinamo que Dios pone en tu vida. Es algo que necesitas tener en tu vida. No nada más necesitas ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, sino que también necesitas, es imperativo, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Si usted se da cuenta más adelantito, cuando hubo necesidad de atender algunas mesas, servir en la iglesia, dice la Biblia que